Hoy nos centraremos en la Biblia hebrea, en la que se basan todas las demás Biblias existentes. Es lo que llamamos Tanakh y para los cristianos es el Antiguo Testamento, ya que nuestras Biblias incluyen también el Nuevo Testamento. ¿En qué textos se basa la Biblia hebrea? La Biblia hebrea o Tanakh se basa en textos muy antiguos, transmitidos de generación en generación y procedentes de una tradición oral. Los textos hebreos originales fueron escritos en rollos de pergamino o de papiro y se escribían a mano, como podéis imaginar. ¿Existen versiones originales? La respuesta es complicada. Veamos, los papiros y los pergaminos se gastan con el tiempo y hay que hacer nuevas copias. Cada copia que se hacía a mano podía sufrir pequeñas modificaciones, retoques o correcciones. Los escribas casi siempre retocaban un poco el manuscrito, ya fuera por error o para corregir o aclarar alguna expresión. Los textos hebreos originales no han sobrevivido. Los manuscritos que se tienen en la actualidad se basan en copias posteriores realizadas a lo largo de los siglos. Además, entre unas copias y otras hay diferencias significativas. Entonces, ¿cuál es la versión que leen los judíos y los estudiosos del hebreo hoy día? Detrás de una Biblia publicada hay un gran esfuerzo por reconstruir los textos originales, estudiando las diferentes copias, comparando versiones y traducciones. Os voy a poner un ejemplo. Imaginad que Jesús viene hoy a nuestra parroquia, a nuestra comunidad, y nos dirige una charla, una predicación. Todos asistimos y escuchamos con muchísima atención, pero no se graba ni se filma. Eso sí, hay 3 personas que están tomando nota de todo lo que dice Jesús. Cuando Jesús termina, se despide, se va, y todos queremos tener una copia de lo que ha estado hablando. ¿Qué haremos? Pues pedir a los que han tomado notas a mano que nos pasen sus apuntes. Pero resulta que entre esos apuntes hay diferencias, no son idénticos. Algunos han apuntado una cosa, otros otra. En general coinciden. Pero, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues entonces buscamos a un editor, una persona que va a tomar los 3 juegos de apuntes, los va a comparar, los va a cotejar y recogerá todo lo que dijo Jesús, siendo fiel a sus palabras y expresiones, pero intentando transcribirlo de una forma más clara y elegante, en lenguaje escrito. Entonces ya tenemos una 4ª versión. Aparte de los 3 apuntes, esa versión editada que será la que finalmente se repartirá entre los oyentes. Este proceso de comparar, de fusionar textos, de corregir y retocar, incluso añadiendo aclaraciones, es lo que se ha venido haciendo durante siglos cada vez que se ha publicado una Biblia. ¿Qué son los llamados textos masoréticos? Los textos masoréticos son las copias más antiguas que se conservan de la Biblia hebrea. Los masoretas eran escribas judíos entre los siglos VI y X de nuestra era. Estamos hablando de la Alta Edad Media. Estos escribas se dedicaron a preservar y transmitir los textos sagrados del judaísmo. La mayoría de los judíos en esta época ya habían sido expulsados de Jerusalén y de Tierra Santa. Vivían esparcidos por todo el mundo mediterráneo y el Próximo Oriente, en la diáspora. El punto de unión entre las diferentes comunidades era la escritura sagrada. De ahí su gran importancia. Los textos masoréticos contienen muchísima información sobre la lengua y la gramática hebrea. El hebreo original solo escribía las consonantes, igual que otras lenguas semitas, pero el lector, según el contexto, añadía las vocales oportunas. Es decir, que una palabra escrita con unas consonantes podía significar 2 cosas distintas según las vocales que le pusieras. Los masoretas desarrollaron un sistema de notación vocal y de acentuación para poder leer el texto hebreo correctamente y para preservar la pronunciación antigua y la entonación que debía darse a las palabras.
Los textos masoréticos se han utilizado como base para la mayoría de las traducciones modernas de la Biblia hebrea y son muy valorados por los estudiosos de la Biblia y por la lingüística hebrea debido a su precisión y al intento de cercanía al texto original. Pero ya estamos hablando nuevamente de una edición, no de los supuestos originales tan antiguos. El término hebreo masora significa tradición o transmisión. Los masoretas añadieron a sus escritos sobre la Biblia unas notas, también conocidas como masora, que son parte fundamental de los textos masoréticos. ¿Y qué hay de los famosos rollos del Qumran? ¿Son muy diferentes de los textos masoréticos? Los rollos del Mar Muerto, o los textos del Qumran, son una colección de manuscritos hebreos y arameos que fueron descubiertos en la década de los años 40 en las cuevas de Qumran, cerca del Mar Muerto. Los hallaron unos pastores que, buscando una cabra escapada, dieron con esas cuevas y encontraron en su interior una serie de vasijas repletas de rollos antiguos. Enseguida se dieron cuenta de que esto era una antigüedad interesante y lo vendieron a unos anticuarios de Jerusalén. Los anticuarios comprendieron que aquello era muy valioso y acabaron vendiendo estos rollos a diferentes estudiosos bíblicos. Así empezó todo. En las cuevas del Qumran se han ido descubriendo más rollos que se han datado entre el siglo III a.C. y el siglo I de nuestra era. Contienen textos de la Biblia, así como otros textos judíos y de la secta del Qumran. Por tanto, estos textos son más antiguos que los masoréticos, hasta 500 años anteriores. Entre los textos del Qumran y los masoréticos hay diferencias significativas, por supuesto. En algunos casos son variantes en la ortografía, en la gramática, en el vocabulario, en el orden de las frases o palabras. Es verdad que, en suma, el contenido global no varía significativamente, pero sí que estas diferencias nos muestran que la transmisión de los textos ha ido experimentando cambios con el paso del tiempo. Los textos del Mar Muerto son una importantísima fuente de información sobre la evolución de los textos bíblicos hebreos y han ayudado a los estudiosos a entender la forma en que fueron desarrollándose estos escritos. Además, los textos del Qumran nos demuestran que ya desde el siglo III y II antes de nuestra era existía una versión de la Torá y de las escrituras sagradas judías muy similar a la Biblia hebrea que conocemos hoy. Hablemos ahora del canon. ¿Quiénes fijaron el canon de la Biblia hebrea? El canon de la Biblia hebrea o Tanakh fue fijado por los líderes religiosos judíos a lo largo de varios siglos. En general, se cree que este proceso comenzó en la época del Segundo Templo. Estamos hablando entre los siglos III, II, hasta el siglo I de nuestra era. Se completó en el siglo II después de Cristo. En tiempos de Jesús ya existía un primitivo canon, que en los evangelios es mencionado de esta manera. Las escrituras constaban de la ley o Torá, de los profetas y los salmos o escritos. Este proceso de fijación del canon implicaba seleccionar textos, aprobar unos y descartar otros. ¿Qué criterios se utilizaron para decidir cuáles eran los textos que debían incluirse en la Biblia? Sobre todo había dos. Primero, que los textos estuvieran escritos en hebreo, por eso se descartaron algunos libros escritos en griego. Y por otro lado, estos textos debían ser obra de profetas o autores inspirados por Dios. Veamos brevemente el canon de la Biblia hebrea. El canon hebreo está formado por 24 libros, divididos en 3 secciones: la Torá, los profetas y los escritos. En hebreo, Torá, Neviim y Ketuvim. Estos libros incluyen la mayoría de los libros que forman parte del Antiguo Testamento cristiano, aunque se presentan en un orden diferente y divididos en diferentes secciones. Los 24 libros de las Sagradas Escrituras hebreas son
En la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los profetas. Los profetas incluyen los libros de Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo y Zacarías. ¿Y los escritos? Los escritos incluyen los libros poéticos y sapienciales y otros relatos. Son los Salmos, los Proverbios, Job, el Cantar de los Cantares, Ruth, las Lamentaciones, el Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras y Nehemías, que en la Biblia hebrea forman parte de un solo libro. ¿Por qué el libro de Jesús ben Sirac, o Sirácida, o Eclesiástico no se incluye en el canon bíblico hebreo? Bien, el libro de Jesús ben Sirac, o Eclesiástico, es un libro de la literatura deuterocanónica. Forma parte de la Septuaginta o Biblia de los 70, la versión griega de la Biblia hebrea. También forma parte de algunas Biblias cristianas, las católicas y las ortodoxas. ¿Por qué el Sirácida no se incluyó en el canon bíblico? En primer lugar, porque estaba escrito en griego, aunque después se han encontrado manuscritos muy antiguos que sugieren que el original fue escrito en hebreo. Además, está escrito en el siglo II a.C., en la época helenística, por lo tanto está fuera de la época de los profetas o libros inspirados. También se ha sugerido que algunas de las ideas del Sirácida no son exactamente heréticas, pero tampoco son tan relevantes como otras ideas clave de la Torá y las escrituras hebreas. Sin embargo, el libro del Sirácida fue muy valorado en su tiempo y posteriormente. Aunque no se incluya en el canon de la Biblia, se considera una obra valiosa de la literatura religiosa y moral. Otro libro que no está incluido en la Biblia hebrea, el libro de la sabiduría de Salomón. ¿Por qué? De nuevo nos encontramos con un libro deuterocanónico, que sí forma parte de la Biblia de los 70 o Septuaginta. El libro de la sabiduría fue escrito en el siglo I a.C., en griego originalmente, y contiene expresiones e ideas muy helenistas. Quizás por eso no se consideró lo bastante inspirado como para formar parte de la Biblia hebrea. Sin embargo, la Iglesia Católica y otras denominaciones cristianas aceptan el libro de la sabiduría como parte del Antiguo Testamento. De hecho, es considerado un texto muy inspirador y es ampliamente citado en la liturgia y en la teología cristiana. ¿Todos los libros de la Biblia hebrea están escritos en hebreo? ¿Es así? La mayoría sí, pero algunos pasajes y versículos de los libros de Daniel y Esdras están escritos en arameo. Recordemos que estos libros fueron escritos en la época del Segundo Templo, bajo los reyes helenistas. El hebreo ya no se hablaba como lengua común entre la gente del pueblo. Era la lengua culta, la lengua de la escritura. La lengua común era el arameo, por eso hay textos bíblicos escritos en este idioma. También se cree que algunos fragmentos del libro de Job, un libro de tradición antiquísima en el Medio Oriente, pudieron estar escritos en otra lengua semítica, como el lenguaje de Ugarit. ¿El idioma judío de hoy se deriva del hebreo antiguo? Pues sí. El hebreo moderno es una lengua que se deriva del hebreo bíblico y ha sufrido una evolución a lo largo del tiempo. Después de que el pueblo judío fuera exiliado de Israel, a partir del siglo V y VI de nuestra era, el hebreo bíblico se mantuvo como lengua litúrgica y de estudio, pero el idioma cotidiano de los judíos cambió a medida que se mezclaban con otras culturas y lenguas. En la Edad Media europea, los judíos hablaban el yiddish en los países nórdicos, una mezcla de lengua germánica con algunas palabras hebreas. En España hablaban el sefardí o ladino. El hebreo moderno comenzó a desarrollarse a partir del siglo XIX, a medida que más y más judíos regresaban a su tierra y se propusieron restaurar su idioma original. Esto implicó la creación de nuevas palabras
y adoptar formas gramaticales más modernas, pero en gran medida está basado en el hebreo bíblico y en otras formas del idioma. Por supuesto, la influencia y el trabajo de los masoretas fue fundamental para la creación de este judío o hebreo moderno. En resumen, el hebreo moderno sí se deriva del hebreo bíblico, pero ha evolucionado a lo largo del tiempo.